Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito, porque el tema que les traigo hoy, ay, Dios mío, es de esos que prenden la mecha. Vamos a hablar ni más ni menos que de la supuesta, y digo supuesta porque siempre hay que tomar las cosas con pinzas, pelea secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más rutilantes del firmamento turco. Sí, el dúo dinámico de Love is in the air, aquellos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero, o al menos eso era lo que creíamos. Ya saben, aquí en el canal nos encanta desentrañar los misterios del mundo de la farándula, y en especial, los entresijos de nuestros actores y actrices favoritos. Y cuando se trata de Hande y Kerem, la cosa se pone seria, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, su relación, o lo que parecía ser una relación, fue un auténtico fenómeno. La química en pantalla, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo el mundo creyó en ellos. Y luego, la ruptura. Un golpe, una decepción para muchos de nosotros. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Y sobre todo, ¿es cierto eso de la pelea secreta? Bueno, pues en este vídeo vamos a sumergirnos en el laberinto de rumores, especulaciones y, por supuesto, de algunas fuentes más o menos confiables, para tratar de desentrañar este misterio. Vamos a analizar los detalles que quizá no sabías, los pequeños indicios que podrían revelar la verdad detrás de su separación. Prepárense para un viaje por el mundo del corazón roto, las indirectas en redes sociales y las supuestas traiciones. Ya les aviso que este vídeo está cargado de drama. Antes de empezar con el chisme jugoso, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Así no se pierden ni una sola primicia del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, arranquemos. Todo empezó como un cuento de hadas, ¿no? Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the air, y desde el primer momento, la chispa saltó. La serie fue un éxito rotundo y con ella, su relación. Empezaron a ser vistos juntos fuera del set, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y los paparazzi no les daban tregua. La prensa rosa se volvía loca con cada fotografía, cada declaración, cada pequeño detalle. Parecía que el amor había traspasado la ficción, y que Cupido había lanzado sus flechas con gran puntería. Compartían viajes, celebraciones, y parecían inseparables. Se rumoreaba que incluso estaban planeando su futuro juntos, imagínense. Bodas, hijos, todo lo que implica una relación estable y duradera. Las revistas del corazón se llenaban de fotos de ellos, posando juntos en lugares exóticos, disfrutando de románticas cenas, y derrochando amor por doquier. La complicidad era palpable, las sonrisas genuinas, y el brillo en sus ojos delataba un cariño innegable. Se convirtieron en la pareja soñada, en el ejemplo a seguir, en la prueba irrefutable de que el amor verdadero sí existe, incluso en el mundo de la fama y los reflectores. Pero como suele ocurrir en estos casos, la calma antes de la tormenta. Empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Dicen que una de las primeras señales fue un distanciamiento en redes sociales. Dejaron de interactuar tanto, de publicar fotos juntos. El silencio muchas veces es más elocuente que 1000 palabras. Las redes sociales, ese escaparate perfecto para mostrar al mundo la felicidad, se volvieron un poco más silenciosas. Las fotos en pareja, las dedicatorias románticas y los comentarios llenos de cariño disminuyeron y luego desaparecieron por completo. Luego llegaron las indirectas. Mensajes enigmáticos, frases que podían interpretarse de 1000 maneras. Hande, por ejemplo, publicaba fotos con amigos, mostrando una actitud de soltería y libertad. Kerem, por su parte, dejaba caer comentarios sobre la importancia del trabajo y de la independencia. ¿Eran solo interpretaciones de los fans o había algo más? La especulación se desató. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde cada publicación, cada me gusta y cada comentario era analizado al detalle. Los fans ávidos de noticias se aferraban a cualquier pista, a cualquier señal que pudiera revelar lo que estaba pasando entre sus ídolos. Y entonces llegó la noticia bomba, habían terminado. La noticia corrió como la pólvora. Los medios turcos se volvieron locos. Portadas de revistas, titulares en internet y programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué de repente habían decidido poner punto y final a su historia de amor?
Las teorías empezaron a multiplicarse. La primera y más común fue la de la incompatibilidad. Se decía que sus agendas eran muy apretadas, que las largas horas de trabajo y las diferentes prioridades habían desgastado la relación. Ambos eran estrellas en As. Censó con contratos millonarios, compromisos publicitarios y una agenda llena de proyectos. La distancia, las presiones y la falta de tiempo podrían haber sido un factor determinante. Pero, ¿era solo eso? ¿Era suficiente para acabar con un amor que parecía tan fuerte? Otra teoría, más jugosa, hablaba de infidelidad. Rumores apuntaban a que uno de los dos, o quizás ambos, había sido desleal. Se mencionaban nombres, se insinuaban relaciones secretas, pero nada estaba confirmado. La falta de pruebas, por supuesto, alimentaba la especulación. La prensa rosa, siempre ávida de escándalos, se lanzó a la caza de cualquier evidencia, de cualquier indicio que pudiera confirmar la infidelidad. Se investigó a fondo la vida personal de ambos actores, se analizaron sus amistades, y se buscaron posibles amantes en el horizonte. Y aquí es donde entra el tema de la pelea secreta. Según algunas fuentes, la ruptura no fue amistosa. Hubo discusiones, reproches y mucha tensión. Se dice que la relación terminó de manera abrupta, con un enfrentamiento que dejó heridas profundas. ¿Qué detonó esta pelea? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Ande y Kerem? Los rumores y las especulaciones se intensificaron, y la idea de una pelea secreta se convirtió en el centro de la conversación. Una de las versiones más extendidas habla de celos. Se rumorea que Kerem, por su personalidad, era muy posesivo y que Ande, por su parte, no soportaba las limitaciones y el control. La supuesta relación de Kerem con otra actriz durante el rodaje de una película habría sido la gota que colmó el vaso. La actriz en cuestión, cuyo nombre circuló en varios medios, fue señalada como la causante de la ruptura. Se hablaba de mensajes secretos, de encuentros furtivos, y de una traición que habría destrozado la confianza de Ande. ¿Verdad o leyenda urbana? Nunca lo sabremos con certeza, pero el rumor ha persistido. Otra versión apunta a diferencias en sus aspiraciones profesionales. Se decía que Ande quería centrarse en su carrera y buscar nuevos proyectos, mientras que Kerem, más consolidado, prefería mantener su zona de confort. La ambición en este caso podría haber sido un factor de discordia. Ande, en pleno auge de su popularidad, estaba ansiosa por explorar nuevos horizontes, por asumir nuevos retos y por demostrar su talento en diferentes ámbitos. Kerem, por su parte, ya había alcanzado el éxito y parecía más interesado en mantener su estatus y en disfrutar de los beneficios que la fama le proporcionaba. Además, hay quien afirma que la familia de Ande nunca aprobó la relación. Se rumorea que tenían ciertas reservas sobre Kerem, y que su influencia pudo haber sido determinante en la decisión de romper. Los padres, a veces, son más sabios de lo que creemos, ¿no? La familia de Ande, muy unida y protectora, podría haber visto en Kerem algo que no les convencía. Quizás su comportamiento, su personalidad, o su falta de compromiso a largo plazo. La opinión de la familia, en muchos casos, puede ser crucial en la toma de decisiones, y en este caso, podría haber sido un factor determinante en la ruptura. Lo cierto es que tras la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Ande por un tiempo se refugió en el trabajo y en sus amigos. Kerem, por su parte, mantuvo un perfil bajo, evitando declaraciones y apariciones públicas. El silencio, una vez más, fue la mejor estrategia. La prensa, ávida de noticias, intentó por todos los medios obtener alguna declaración, alguna pista sobre lo que había ocurrido. Pero tanto Ande como Kerem se mantuvieron firmes en su silencio, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar la polémica. Con el paso del tiempo, ambos han rehecho sus vidas. Ande ahora está felizmente enamorada de Hakan Sabank, un empresario turco. Kerem, por su parte, ha estado vinculado a otras actrices, aunque ninguna relación ha prosperado. La vida continúa, y tanto Ande como Kerem han encontrado nuevas oportunidades para ser felices. Han demostrado ser fuertes y resilientes, y han sabido rehacer sus vidas con elegancia y discreción. Pero, ¿qué hay de la supuesta pelea secreta? ¿Hay alguna prueba que la confirme? Pues la verdad, no hay pruebas contundentes. No existen vídeos, grabaciones ni declaraciones directas. Todo se basa en rumores, en interpretaciones y en la intuición. La ausencia de pruebas no significa necesariamente que no haya ocurrido nada,
pero sí dificulta la confirmación de la pelea secreta. Sin embargo, hay ciertos detalles que podrían sugerir que la relación no terminó en buenos términos. Por ejemplo, la falta de interacción en redes sociales. Después de la ruptura, Hande y Kerem dejaron de seguirse en Instagram. Un gesto que para muchos es una clara señal de distanciamiento. El unfollow en el mundo digital es un símbolo de ruptura, de final, de borrón y cuenta nueva. También hay algunos comentarios indirectos que podrían ser interpretados como dardos envenenados. Hande en algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la libertad y de la independencia. Kerem, por su parte, ha dejado caer frases sobre la necesidad de madurar y de asumir responsabilidades. ¿Indirectas? ¿Quién sabe? Las palabras, a veces, pueden ser mucho más significativas de lo que aparentan. Otra pista un poco más sutil es la ausencia de colaboraciones. Después del éxito de Love is in the Air, los fans esperaban que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos. Sin embargo, esto no ha ocurrido. ¿Será porque no quieren coincidir en el mismo set? ¿O simplemente es una cuestión de agendas? La química entre ambos actores era innegable y la posibilidad de volver a trabajar juntos hubiera sido un éxito asegurado. Pero por el momento parece que esa posibilidad está descartada. También hay que destacar que aunque ambos han intentado mantener una imagen de cordialidad, nunca han hablado abiertamente sobre su relación. Han evitado preguntas comprometedoras y se han limitado a decir que se desean lo mejor. Una respuesta políticamente correcta, pero que no revela nada. La diplomacia, en estos casos, es la mejor arma para evitar polémicas y para mantener una imagen de profesionalismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hubo o no hubo pelea secreta? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura no fue sencilla. Hubo tensión, hubo dolor y probablemente hubo reproches. La falta de pruebas, por supuesto, no significa que no haya existido algo turbio. Los secretos a veces se guardan muy bien, y el mundo de la farándula es experto en ocultar verdades incómodas. La pelea secreta podría ser una realidad, un capítulo oscuro en la historia de amor de Hande y Kerem, un secreto guardado bajo llave. En definitiva, el misterio de la pelea secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue abierto. Cada uno que saque sus propias conclusiones, basándose en la información que tenemos. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, que empezó como un cuento de hadas, terminó con un final agridulce. Y como siempre, el tiempo será el encargado de revelar, poco a poco, todas las verdades. El tiempo, ese juez implacable, que pone las cosas en su lugar y que revela la verdad tarde o temprano. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la supuesta pelea secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los detalles que quizá no sabías, los rumores, las indirectas y las posibles razones detrás de su separación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo una pelea secreta? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y todo lo que se les ocurra. La discusión está abierta. Si este vídeo les gustó, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de los próximos vídeos, llenos de chismes, análisis y todo lo que necesita para estar al día con el mundo del entretenimiento. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver, por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y a seguir disfrutando del chismecito.